El pasado mes de agosto, una empresa dedicada a la venta de planes complementarios de salud contrató a 50 vendedores de la ciudad con el objeto de captar nuevos socios. El número de suscripciones que realizaron cada uno de estos 50 vendedores aparecen indicados en esta tabla. Con esta información, construir una tabla de frecuencia. Para resolver este problema, utilizaremos Excel. Podemos observar acá una hoja de cálculo donde tenemos en la parte superior los 50 datos, los datos que necesitamos para calcular la tabla de frecuencia. Y acá observamos también la tabla de frecuencia que vamos a construir a partir de estos 50 datos. Lo primero que vamos a hacer es determinar el número de datos. Aunque el enunciado nos dice que son 50, vamos a corroborar este dato. Entonces, en Excel vamos a utilizar la función contar. Como vamos a llamar una función Excel, debemos escribir primero el signo igual o también podemos escribir el signo más. Esto lo debemos hacer siempre que queramos utilizar una de las funciones que trae Excel. En este caso voy a usar el signo igual. La función se llama contar. Entonces, seleccionamos la función y acá el programa nos indica que debemos entonces seleccionar los valores. Entonces seleccionamos los valores, seleccionamos todos los valores y damos Enter y nos da 50, que en efecto es el número de datos con el que contamos en este problema. A continuación, calculamos el valor K. Recordemos que el valor K es el número de clases que vamos a considerar. Para hacer este cálculo, entonces, vamos a calcular la raíz del número de datos. Vamos a calcularle la raíz a los datos. En este caso, uso la función raíz. Voy a seleccionar acá 50 y le calculamos la raíz, nos da 7.07. Entonces, cuando nos dé un número decimal, como el número de clases debe ser un número natural, vamos a aproximarlo al entero más cercano. En este caso, el entero más cercano es el 7, el 8 está un poco más lejos. Entonces voy aquí en la parte del frente, tomar el valor que vamos a considerar en este caso, que es 7. Continuando con el valor mínimo, también podemos en Excel utilizar la función min. Lo que hace esta función es calcular el valor menor de un conjunto de datos. Seleccionamos entonces los datos. Voy aquí de nuevo a usar la función, escribimos igual, min, escribo el paréntesis, había olvidado el paréntesis, por eso me marcaba ese error, y seleccionamos los datos. Selecciono los datos, me aseguro de que no me falte ninguno y le doy Enter. Observemos que nos devuelve 38. Podemos verificar que el valor más pequeño de este conjunto de datos es 38. Similarmente, se puede calcular el valor máximo con la función max. Escribimos entonces max, escribimos el paréntesis, abrimos paréntesis y seleccionamos los datos. Cuando hemos finalizado de seleccionar los datos, podemos simplemente darle Enter y el programa nos arroja el valor 99, que corresponde al valor máximo. Vamos a calcular también el rango. El rango en este caso corresponde a la resta del valor máximo menos el valor mínimo. Entonces vamos a hacer ese cálculo acá en Excel de la siguiente manera. Escribimos igual, seleccionamos el valor máximo, restamos el valor mínimo. Seleccionamos acá la celda donde está el valor mínimo y damos Enter y nos da 61. Este 61 es el rango. Continuamos con la amplitud. Para determinar la amplitud de los intervalos, realizamos el siguiente cálculo. Consideramos entonces el rango, que es 61, y lo dividimos por el número de clases, que como acabamos de ver es 7. Entonces voy a seleccionar acá la celda donde está el 7 para que Excel me haga el cálculo. Vamos a ver qué nos da. Nos da 8.71. En este caso, dado que la amplitud nos dio decimal, podemos aproximarla al entero más grande. Entonces, dado que
aproximar 8.71 nos da 9, vamos a tomar entonces como la amplitud igual a 9. Continuamos con el cálculo de cada una de las clases. Recordemos que las clases son intervalos en los cuales realizamos la clasificación de estos datos. Debemos calcular los límites inferiores y los límites superiores de cada una de las clases. En este caso, para el primer límite inferior podríamos tomar como el valor mínimo 38. Se recomienda, dado que podría haber ambigüedad si alguno de los límites inferiores o superiores coincide con alguno de los datos. Entonces, en ese caso, vamos a tomar, en vez de 38 como el límite inferior para la primera clase, un valor menor. Podemos considerar, por ejemplo, 37.5 o 37.6, 37.7. La idea es que cuando estemos construyendo los límites superior e inferior, ninguno de estos valores coincida con alguno de los datos. Tenemos entonces el primer límite inferior, que es 37.5. Vamos a calcular entonces los otros límites inferiores. Lo que voy a hacer es, damos igual, seleccionamos la celda anterior y le vamos a sumar la amplitud. Acá es importante anclar esta celda, dado que queremos extender y no queremos que Excel nos cambie este valor. ¿Cómo se hace? Entonces le damos F4, notemos lo que va a pasar en esta celda. Voy a dar F4, noten que me agrega este signo pesos, lo cual indica que se ha anclado exitosamente este valor. Voy a dar Enter y me calcula el segundo límite inferior. Voy a extender entonces la fórmula. Vamos a observar acá los cálculos que nos hace Excel, nos indican los límites inferiores, lo cual vemos que estos valores son los límites inferiores, están bien calculados. Ahora procedemos con los límites superiores. Para calcular los límites superiores, entonces lo que voy a hacer es tomar el valor que tenemos a la izquierda y le voy a sumar la amplitud. Nuevamente, yo quiero extender esta fórmula, entonces debo anclar. Ya sabemos que lo hacemos con la tecla F4 y damos Enter. Notemos acá el cambio entonces que nos hace Excel, indicando que el anclaje ha sido exitoso. Damos Enter y vamos a extender esa fórmula y obtenemos así las distintas clases. Observemos que la primera clase es de 37.5 a 46.5, la segunda clase es de 46.5 a 55.5 y así sucesivamente obtenemos las 7 clases que ya habíamos indicado acá con el valor de K. Procedemos entonces con la marca de clase. Recordemos que la marca de clase es el punto medio de cada clase. Tenemos acá entonces la primera clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase para esa primera clase? Como es el valor promedio, podemos entonces usar la función de Excel suma. En este caso sumamos los dos valores y vamos a dividir por 2. Damos Enter y notemos entonces que nos da 42, que corresponde al punto medio de la primera clase. Extendemos la fórmula y acá tenemos entonces cada una de las marcas de clase para las clases. Continuamos con el cálculo de la frecuencia absoluta. Recordemos que la frecuencia absoluta lo que hace es contar en cada una de las clases cuántos de los datos pertenecen a cada una de esas clases. Entonces, este cálculo lo podemos hacer en Excel con la función frecuencia. Vamos a llamar entonces esta función, la función frecuencia, la cual nos pide primero seleccionar los datos. Voy entonces acá a seleccionar los datos y luego aquí debo indicar con cuidado todos los datos. Ya tenemos acá todos los datos seleccionados, luego agrego la coma y por último selecciono los grupos. Entonces, para los grupos vamos a realizar lo siguiente. Voy a seleccionar los límites superiores de cada una de las clases. Voy a seleccionar todos los límites superiores excepto el último. Vamos entonces aquí ya a llamar la función frecuencia, cierro acá el paréntesis, le doy Enter y notemos el cálculo que nos daría Excel. Nos daría estos números. Estos números, ¿qué nos están indicando?
que hay 3 datos en el intervalo 37.5 y 46.5. Este 7 indica que hay 7 datos en el intervalo 46.5 y 55.5, y así de manera sucesiva se obtendría la interpretación de cada uno de estos valores. Continuamos con la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas. Para realizar ese cálculo procedemos de la siguiente manera. Voy a dar acá el signo igual, voy a seleccionar esta celda, le doy Enter. Sabemos que la primera frecuencia absoluta acumulada corresponde al valor de 3. La siguiente frecuencia absoluta acumulada corresponde a la suma de 3 y 7. Para realizar este cálculo lo haces de la siguiente manera. Selecciono la celda superior, la que tengo inmediatamente superior, y le voy a sumar la celda que tengo acá a la izquierda. Voy a dar Enter y me da 10, que en efecto 7 más 3, 10, corresponde a la suma de las frecuencias absolutas que tenemos hasta esta parte. Bueno, puedo extender este cálculo, lo voy a extender y notemos entonces que cada uno de estos valores corresponde a la frecuencia, a la suma de las frecuencias absolutas. Es decir, este 41 que tenemos acá corresponde a la suma de las frecuencias absolutas anteriores. Notemos que el último valor que debemos obtener es 50, porque la suma de todas estas frecuencias debe ser 50. De hecho, podemos verificar acá con la función suma la suma de todas estas frecuencias absolutas. Y en este caso, voy aquí a verificar la fórmula, suma, vamos entonces a realizar la suma de estas frecuencias absolutas y nos da 50, lo cual es correcto dado que si sumamos todas estas frecuencias absolutas nos debe dar el número de datos, que es 50. Vamos con la frecuencia relativa. En este caso podemos proceder de la siguiente manera. Basta considerar la frecuencia absoluta y dividirla por el número de datos. En este caso el número de datos es 50. Voy a seleccionar la celda 50, la voy a anclar para que pueda extender sin ningún problema la fórmula. Acá nos da 0.06. Hago la extensión y obtenemos estos valores. Notemos por ejemplo que este 0.12 corresponde entonces a la frecuencia absoluta 6 dividido el número de datos, que es 50, y nos da 0.12. Notemos acá que si realizamos la suma de estos valores nos debe dar exactamente 1. Voy acá a indicar la suma de cada uno de estos valores y aquí obtenemos 1. Esta columna es por tanto la frecuencia relativa. Continuamos entonces con la frecuencia relativa acumulada. Podemos realizar este cálculo de una manera muy sencilla. Seleccionamos la frecuencia absoluta acumulada que tenemos en esta columna y dividimos por el número de datos, que es 50. Voy a anclar el 50 para poder extender sin ningún problema la fórmula y notemos entonces acá la frecuencia relativa acumulada. Notemos también que yo puedo realizar la frecuencia relativa acumulada utilizando esta columna y realizando la suma. Y por último vamos a calcular entonces el porcentaje. El porcentaje corresponde a la representación de la frecuencia relativa en porcentaje. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar los valores que tenemos en la columna de frecuencia relativa. Voy a seleccionar todos los valores y voy a convertir estos decimales los voy a convertir a porcentaje. Eso lo podemos realizar entonces utilizando en Excel la función porcentaje. Aquí ya la observamos, vamos a darle clic a esta opción y nos convierte a porcentaje la frecuencia relativa. De esta manera obtenemos la tabla de frecuencia para estos datos. Esta es una tabla de frecuencia para datos agrupados.
Con el fin de observar un poco mejor la información que se encuentra en esta tabla de frecuencia, podemos insertar un gráfico en Excel de la siguiente manera. Voy a seleccionar estos dos valores o estas dos columnas, marca de clase y frecuencia absoluta, y voy a insertar un gráfico. Voy a seleccionar esta opción de gráficos recomendados y acá tenemos varios gráficos. El gráfico que voy a insertar es justamente este primero, que se conoce como un diagrama de barras. Vamos a insertar este gráfico y vamos a observar qué es lo que nos está diciendo este gráfico. Notemos que vamos a tener en la parte inferior las marcas de clase. Acá notamos 42, 51, 60, 69 y así sucesivamente cada una de las marcas de clase. Y con la altura de estas barras vamos a indicar la frecuencia absoluta. Notemos que para la primera marca de clase 42 tenemos acá una barra que llega hasta 3. Por ejemplo, acá para la marca de clase 69 observamos una barra que llega hasta 14, que está indicando la frecuencia absoluta para la marca de clase 69. Observemos acá esos dos valores, el 69 y el 14, que están representados gráficamente. Como podemos observar acá en estos datos, se observa que en los valores centrales se obtienen barras más altas, justamente indicando que hay más datos en los intervalos del medio. Justamente en este intervalo que corresponde a la marca de clase de 69, que es el intervalo 64.5 y 73.7, es donde obtenemos la mayor cantidad de datos. De esta manera, visualmente se observa cómo es el comportamiento de los datos cuando lo analizamos por medio de estas clases. Hemos finalizado así de esta manera la ilustración del ejemplo 2.